vamos a sumergirnos en la historia de una de las invenciones más fundamentales de la humanidad. Pero, una advertencia. La verdadera estrella de este relato puede que no sea la que todo el mundo espera. Todos damos por sentada la rueda. Es algo tan básico. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que el círculo de madera o piedra no fue el verdadero milagro? La clave, el auténtico salto evolutivo, estaba escondido en otra parte. Para entender de verdad la magnitud de esta invención, primero tenemos que hacer un viaje a un mundo sin ella, un mundo que estaba dominado por un enemigo invisible pero implacable, la fricción. A ver, imaginemos por un momento tener que mover algo pesado. Lo que sea. No hay carritos, no hay vehículos, nada. Cada metro que se avanza es una auténtica batalla contra la gravedad y el rozamiento del suelo. La vida, en esencia, era un ejercicio de fuerza bruta. Se usaban trineos o incluso troncos sueltos como rodillos, pero claro, era un proceso terriblemente ineficiente. Es que, si lo pensamos, con cada metro que avanzaba la carga, los troncos de atrás se quedaban ahí, tirados. Había que correr a cogerlos y ponerlos delante otra vez. Un esfuerzo titánico para un progreso mínimo, vamos. Y aquí, justo aquí es donde la historia da un giro de guión. El problema no se resolvió con un círculo, sino con la idea que conectaba dos círculos. El verdadero héroe de esta historia es sin duda el eje. Aquí se ve clarísima la diferencia conceptual. Pasar de unos rodillos sueltos a un eje fijo no es un pasito pequeño, es un salto de gigante. Se pasa de una solución, que es un apaño temporal, a un sistema integrado, continuo. Así que el punto crucial es este, el eje fijo. Esta barra rígida permitía que las ruedas giraran, sí, pero que lo hicieran sin separarse del vehículo. Ya no se quedaban atrás. De repente, el movimiento se volvió controlado, constante y, por primera vez, de verdad eficiente. Ese fue el milagro de la ingeniería. Y ahora viene la mayor sorpresa de todas, porque la aplicación que cambió el mundo no fue la primera que se le ocurrió a nadie. Contra todo pronóstico, la primera rueda no se inventó para mover cosas, sino para crearlas. Si vamos a la cronología, vemos cómo fue todo. Alrededor del 3500 a.C., los alfareros de Mesopotamia usan un torno giratorio para modelar la arcilla. Una genialidad. Y casi inmediatamente a alguien se le enciende la bombilla y piensa, ¿y si ponemos este torno en vertical y conectamos dos? Y así, la rueda para el transporte nació como una adaptación. Ojo que tuvieron que pasar 1500 años hasta que llegó la siguiente gran mejora, la rueda de radios. Una vez que el concepto del eje y la rueda se aplicó al transporte, el mundo, literalmente, empezó a encogerse. Pero el primer modelo, claro, estaba lejos de ser perfecto. Las primeras versiones eran unas bestias. Pesadas, toscas, hechas de tablones de madera unidos. Servían para mover cargas muy pesadas, sí, pero la velocidad era impensable. Eran el equivalente antiguo de un tanque, fuertes, pero lentísimas. La siguiente innovación fue simplemente brillante. Al quitar toda esa madera sobrante y dejar solo los radios, la rueda se volvió increíblemente más ligera, pero sin perder su estructura. Y con menos peso, por fin llegó la velocidad. Este avance tecnológico tuvo unas consecuencias sociales enormes, brutales. Los carros de guerra se convirtieron en el arma definitiva de la Edad del Bronce, permitiendo a imperios como el egipcio o el hitita expandirse a una velocidad nunca vista. El mundo se conectó y a la vez se volvió un lugar mucho más volátil. Pero la historia no acaba en el transporte, ni mucho menos. El principio del eje y la rueda estaba a punto de dar su siguiente gran salto. Dejó de ser algo que movíamos nosotros para convertirse en algo que nos movía a nosotros y a nuestras industrias. A ver, fijémonos en la evolución. Pasamos de usar la rueda para mover objetos a usarla para capturar la energía de la naturaleza y, finalmente, a usarla para transmitir esa misma energía dentro de máquinas complejas. La distinción aquí es clave. Por un lado, las ruedas hidráulicas y los molinos de viento usaban el eje para convertir el movimiento del agua o del aire en trabajo útil. Por otro, los engranajes, que al final no son más que ruedas con dientes sobre ejes, permitieron transmitir esa fuerza con una precisión increíble dentro de las máquinas de la revolución industrial, desde los telares hasta las locomotoras de vapor. Y todo esto nos lleva hasta hoy. Podríamos pensar que una idea de hace más de 5000 años está obsoleta, pues nada más lejos de la realidad. Su legado es tan poderoso que ha viajado incluso más allá de nuestro planeta. El principio fundamental del eje y la rueda sigue vivo, latiendo en el corazón de nuestra tecnología más avanzada. Está en las turbinas que nos hacen volar, en los rodamientos microscópicos que guardan nuestros datos, en las fábricas que lo producen todo y, lo que es más asombroso, en los vehículos que exploran otros mundos. Vamos a pararnos a pensar en esto un segundo. Cuando la humanidad da sus primeros pasos en otro planeta,
lo hace sobre ruedas. Los rovers que recorren la superficie de Marte son la prueba definitiva de que esta idea es, sencillamente, atemporal. Al final, la historia de la rueda es, en realidad, la historia del eje. Fue el invento que nos permitió dejar de mirar al suelo mientras arrastrábamos las cosas, para empezar a mirar hacia el horizonte. Y ese horizonte, como hemos visto, no ha dejado de expandirse desde entonces.